Derechos humanos y derechos fundamentales son lo mismo. Como dato freak, los derechos fundamentales y derechos humanos son diferentes, principalmente en el territorio de aplicación. Los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución de cada país. Por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial. Los derechos fundamentales, según Josué Melgarejo, son atributos y libertades que una persona tiene y deleita por el solo hecho de ser humano, es decir, que están intrínsecos en la persona humana. Además, que el Estado garantiza, protege y reconoce tales derechos como supremos a la norma jerárquicamente con más peso. Esto es, que están por sobre toda norma, independiente del escalafón legal que un ordenamiento posee. El Estado, como ente de orden, control y creación de la norma, sanciona a quien sea capaz de quebrantar estos derechos fundamentales y la ley. Conozcamos algunos derechos humanos y derechos fundamentales que se consagran en nuestra Constitución. El derecho a la identidad. De este se deriva el derecho a la vida, desarrollo, participación y protección de la persona. Se deriva también el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Se deriva también el derecho a tener una familia. Del derecho de expresarse libremente y acceso a la información, se deriva el tener su propia cultura, idioma y religión. Esto tiene relación con los pueblos indígenas también. Se deriva el derecho a expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta. También está el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación. De este se deriva el derecho a no ser discriminado por el solo hecho de ser diferente a los demás y, en el caso que ocurra, poder acudir a tribunales. Se deriva también el derecho a que no se les obligue a las personas, ni a los niños en especial, a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten su salud, educación y desarrollo. También está el derecho a la educación. De este se deriva el derecho a aprender todo aquello que desarrolla al máximo su personalidad, capacidades intelectuales, físicas y sociales. Se deriva también el derecho a la enseñanza primaria, ya que debería ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Todos los niños también tienen derecho a la enseñanza secundaria. También está el derecho a una vida segura y sana. De este se deriva el derecho a tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental. Se deriva también el derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio para disfrutar de contacto con la naturaleza, como también el derecho a poder reunirse con las personas que uno quiera. También está el derecho a atención especial. De este se deriva el derecho a que para los niños con discapacidad, para que estos puedan tener derecho a los servicios de rehabilitación y a la educación, capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena y decorosa. Los derechos humanos o derechos esenciales de la persona humana presentan ciertas características que sirven para el aseguramiento de estos derechos en la Carta Fundamental y así irradiar todo el ordenamiento jurídico. Primera característica, que se tienen por el solo hecho de ser persona o ser humano. Los derechos fundamentales, al provenir de la dignidad humana, se entiende que pertenecen a los seres humanos por el hecho de ser personas. Esto complica que las personas jurídicas puedan tener derechos fundamentales. Segunda característica, son oponibles al Estado y a terceros. Esto quiere decir que si yo poseo derechos fundamentales, el Estado debe protegerlos, respetarlos y promoverlos. Es decir, no debe vulnerar mis derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son oponibles a terceros, porque tienen que ser tolerados y no afectados por parte de particulares. Otra característica es la inderogabilidad o irreversibilidad. Proviene del derecho internacional, que quiere decir que los derechos fundamentales y derechos humanos son inderogables o irreversibles. O sea, los avances que se han experimentado en materia de derechos humanos no son reversibles. No se puede volver atrás en esta materia. Desde esta perspectiva, la irreversibilidad y la progresividad van de la mano. La historicidad, que se refiere al contexto, ya que los derechos fundamentales son siempre hijos de su propia época. Esto quiere decir que los derechos fundamentales consagran las luchas, inquietudes y esperanzas que las personas pelearon en una determinada época. Otra característica es la interdependencia, ya que son interdependientes para que no se vulnere un derecho y también pueda protegerse el ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, para el derecho a la vida necesito que se respete mi derecho a la salud y mi derecho a la integridad física. No son jerarquizables. Es decir, no existen ciertos derechos fundamentales que son más importantes que otros. Todos los derechos fundamentales y derechos humanos valen exactamente lo mismo, ya sea en el tiempo en que se consagraron o por el lugar que ocupan en una constitución. Una de las consecuencias más importantes de adaptar estos derechos humanos y fundamentales a los ordenamientos jurídicos de los países es poner un stop a la acción estatal para que los estados, privados ni particulares vulneren estos derechos esenciales de la persona humana, y así también evitar, en parte, volver a vivir el espantoso escenario de las guerras mundiales. Hay una frase que quiero mencionar que es del destacado autor George C. Marshall,
que dice el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Muchas gracias.